Hola, acá desde Nuevas Constelaciones Familiares Argentina, y hablando de constelaciones familiares quiero compartir algo acerca del destino, el alma, la evolución, el salto evolutivo, con estas enseñanzas que Hellinger nos ha dejado al respecto. Y para esto hoy estaba mirando una pintura rupestre, que se considera que es la primer pintura que se hizo en la historia de la humanidad, que dataría aproximadamente de unos 51.200 años atrás, que fue encontrada por un grupo de investigadores en una de las islas de Indonesia. Y es una pintura rupestre que la pueden googlear y la pueden encontrar, donde se ve representado 3 personas luchando con un animal. Tenemos este arquetipo colectivo de estos animales que no tomaban al hombre. Y entonces acá, ¿no? Yo miraba esto y pensaba en la historia de evolución del arte, ¿no? La historia de evolución del arte y cómo, hoy se puede pintar un jet, un avión, un barco, pero venimos de una pintura rupestre hecha en piedra con 2 o 3 tonos, ¿no? Con estas tintas naturales, donde se representaba ¿qué? Se representaba lo que vivían las personas, se representaba lo que transmitían, lo que anhelaban, en lo que creían, sus temores y sus creencias. Y en esto es interesante de la psicología analítica junguiana, que Jung dice que la pintura, el arte, ¿no? Una escultura, todo lo que es arte, es una expresión del inconsciente colectivo. No le pertenece al creador, no le pertenece al artista. Por eso, no sé si, yo varias veces he hablado con artistas y hemos hablado de esto, cómo se pone el precio a una pintura, ¿no? Yo trabajo en consultorio, uno puede poner los honorarios de acuerdo a la formación que uno tiene y también a la media, etcétera, etcétera. Pero un artista, ¿cómo pone el precio a una pintura? Porque es un vehículo el artista, ¿no? En esta función trascendente de la que habla Carl Jung, es una función trascendente que viene a contar algo de atrás. Entonces, esto es muy antiguo, ¿no? Es un arquetipo, ¿no? De los arquetipos se desprenden los mitos y contamos la historia. ¿Pero qué tiene que ver esto con las constelaciones? Y mucho, todo, porque las constelaciones son la vida misma, las constelaciones son evolución misma. Entonces Hellinger, a lo largo de sus escritos y de muchos de sus escritos, habla de cómo los movimientos del alma siguen el desarrollo, dice él, usa el término desarrollo. Y en esto del desarrollo, lo que nos vamos a encontrar es que el alma sigue al amor, como se presenta el amor. A veces es un amor adulto, a veces es un amor arcaico, pero el alma sigue al amor. Y a veces en ese amor aparece la enfermedad. Entonces acá podemos distinguir que hay 2 conciencias, una conciencia inconsciente colectiva y una conciencia personal que es más joven, más nuevita, y que es la que puede dar cuenta de toda la evolución, ¿no? Que yo puedo ver entonces ahora, podía ver hoy esta figura rupestre y puedo ver después una pintura de Murillo o de Velázquez. Ver la evolución, no solo desde la psicomotricidad, que el cerebro no ha avanzado tanto como ha avanzado la ciencia. Entonces hoy tenemos un cerebro que se tiene que adaptar. Tenemos el cerebro de Lucy, de la mona Lucy, adaptado a las exigencias del mundo. Bueno, eso es todo otro tema que a veces lo trabajamos en el programa de trauma y del estrés. Pero vemos que esta conciencia personal empieza a tomar noción de la evolución de nuestra conciencia. Ahora, ¿cómo evolucionamos nosotros? ¿Cómo evoluciona la conciencia? ¿Y qué tiene que ver esto con nuestro destino? Y esto creo que es un punto crucial en la filosofía aplicada de las constelaciones familiares, porque, hago hincapié en esto. Está el método de la constelación y está la filosofía de Hellinger, que es una filosofía maravillosa. Y él, desde la sistémica, Hellinger trabaja desde la fenomenología, la sistémica, y desde las fuerzas del amor, nos dice que el destino colectivo está movido por grandes fuerzas.
el destino colectivo de mi sistema familiar, el destino colectivo de todo cuanto existe, está movido por las fuerzas del amor, por fuerzas electromagnéticas, por fuerzas gravitacionales y por algo que tenemos que trabajar y liberar mucho, por las fuerzas de los campos. Este es un concepto de Rupert Sheldrake que habla de los campos morfogenéticos y que en la medida que repetimos un patrón, en la medida que repetimos una conducta, en la medida que nos quedamos en un sentimiento de tristeza, de nostalgia, de rencor, empiezo a participar de un campo de resonancia. Acá, si a alguien le interesa, puede leer La presencia del pasado de Rupert Sheldrake y en esta resonancia empezamos a ser muchos participando de este campo y lo que hay que hacer es empezar a liberar estos campos en los cuales quedamos atrapados. Y esto que voy a decir es muy importante para el constelador y también para todos nosotros, ¿no? Cuando trabajamos con esto, porque al liberar, cuando aparece una constelación, y esto está apareciendo mucho en las supervisiones que hago y es muy interesante en la supervisión que el constelador sepa cómo trabajar con un campo mórfico. El campo, el mandato del campo mórfico a la persona es tú como nosotros. Mientras que si yo en la constelación lo que veo que aparece es una compensación en esto del destino colectivo, bueno, esto de mi destino individual y de mis elecciones y de mi conciencia personal que puedo elegir, me quedo en la compensación, me quedo en la repetición, ahí es tú por nosotros la dinámica. Entonces, qué importante es poder liberar estos campos que atraviesan el destino colectivo para poder vivir mejor nosotros, nuestra descendencia, para los costados podemos sanar también. Sanamos para atrás, para adelante, para los costados. Y no porque estemos encima de nuestros ancestros, para nada. Al contrario, acá respetamos la fuerza del orden, ¿no? La prioridad lo tienen los que llegaron antes, sino porque elegimos hacernos diferente. Y acá viene este concepto del salto evolutivo. Vamos camino a la evolución porque por naturaleza la vida lleva a la evolución. Cuanto más nosotros, y el otro día en la entrevista que le hacía a Brigitte lo dijo muy claramente, ¿no? Cuanto más estemos y más personas participemos de las fuerzas del amor y formemos campos, y esto lo digo yo, masas críticas que promuevan el cambio, vamos a aligerar este destino. Ahora, el destino colectivo busca la evolución y está movido por el amor, el destino colectivo de mi sistema y de todos los sistemas que existen, porque no son solo los familiares, ¿no? Son muchos los campos que nos van tomando. Entonces, está movido, este destino colectivo lo mueve el amor y se mueve por amor hacia el amor. Ahora, mi destino individual es lo que a mí me tocó, sea lo que sea. Y desde ahí tengo la posibilidad de elegir. Y acá quiero hablar un poquito, y va a ser muy breve, pero quiero hablar un poquito de evolución, porque yo creo esto, que cuando uno empieza a divulgar, ¿no? Yo fui docente muchos años, soy docente, creo en la divulgación, creo que cuando la gente tiene conocimiento puede hacerlo diferente, puede resonar y puede llevar también otras enseñanzas. Y esto lo que más me queda es cuando trabajo con Enneagrama y las personas me dicen, mujeres de 40, hombres de 40, 50 años, ay, si yo hubiera conocido el Enneagrama tanto tiempo atrás con mi hijo hubiera sido de esta manera, hubiera hecho tal otra cosa. Bueno, es así y está muy bien. Pero acá nos damos cuenta cómo el conocimiento nos libera. Entonces, conociendo esto, yo y transmitiéndolo, ¿no? Como me suelen decir por ahí, sos divulgadora, bueno, me honra si puedo divulgar algo de lo que sé, que es muy poco, porque cuanto uno más sabe, más cuenta se da lo que no sabe. Invitar a esto, ¿no? A que todos colaboremos con el salto evolutivo, pero primero tengo que ver cuál es el salto que a mí me toca. Y ahí viene el gran trabajo, porque Hellinger nos habla de los movimientos del alma, pero también nos habla de los movimientos del espíritu.
y los movimientos del alma siguen al amor, siguen el desarrollo. El movimiento del espíritu es ese soplo que viene de algo más grande, que nos invita a la rendición, a la entrega, al agradecimiento y al asentimiento. Entonces, cuando nosotros nos dejamos guiar por el movimiento del espíritu, en nuestra biología, ¿no?, en nosotros mismos, vamos hacia más vida y hacemos la vida más fácil y se la hacemos a los demás más fácil, ¿no? Y estamos más en el amor. Entonces, el salto evolutivo que a mí me toque va a tener que ver con liberar estos campos que yo decía y con trabajar con esto, ¿no?, de las fuerzas del amor en el equilibrio, especialmente en el dar y el tomar, porque el equilibrio entre el dar y el tomar nos rodea en todos lados. Está en el insecto que pasa, hay un equilibrio entre el dar y el tomar, entre la plantita que está tomando el oxígeno. Permanentemente estamos en un equilibrio entre dar y tomar, y puedo estar en un equilibrio arcaico. Entonces estoy en la repetición de la muerte, de la tragedia, de la dificultad, o puedo estar en un equilibrio adulto y hacerlo diferente. Y el salto evolutivo en mi vida, que es vivir con más serenidad, plenitud y calma, requiere reconciliación, gratitud, rendición y entrega a algo más grande. ¿O no dice Hellinger que la constelación trata de unir lo que estaba separado y después soltarlo? ¿No? Unir lo que estaba separado y después soltarlo. Entonces, el salto evolutivo, y a mí esto me gusta contarlo, pero para que se entienda, ¿no? Y a veces uno hace un dibujo en un pizarrón y lo está contando con esta técnica, otro lo cuenta con un film, otro lo cuenta... Yo lo quiero contar desde el enneagrama espiritual, porque a mí se me hace claro, y cuando lo transmito en los cursos también se hace claro, que en septiembre voy a dar nuevamente el curso de enneagrama psicoespiritual. Hay una de las leyes en el enneagrama espiritual, que es la ley del 7, que dice que todo cuanto vivimos tiene dos fuerzas de choque, dos momentos difíciles. ¿Y qué me pide este círculo que yo tengo que hacer para completar? Que abrace esa dificultad, esas dos grandes dificultades que se aparecen, que las pueda abrazar, que las pueda incorporar, abrazar la polaridad. Entonces, el salto evolutivo lo doy cuando esa pelea en la que estoy desapareció, cuando estoy forzando algo que no sale, ya entiendo que no es por acá, cuando lo hago diferente. El otro día en la Escuela de Vida Presencial trabajamos con la diferencia entre desarrollo y evolución, ¿no? Porque desarrollar sería que una persona con base de personalidad 3, un eneatipo 3, trabaja sobre sí y empieza a tener empatía por los demás. Eso es desarrollo, es exponencial, es lineal, trabaja, hay una orientación. Mientras que el salto evolutivo es una transformación, no es fruto del trabajo. Cuando una planta es semilla y empieza a crecer y hunde sus raíces en la tierra y va extendiendo su tallo y salen sus hojas y cada vez más y más hojas, eso es desarrollo. Y está buenísimo que nosotros podamos desarrollarnos a nosotros mismos, es genial. Pero cuando la oruga en un momento dado desaparece como oruga y nace una mariposa, eso es transformación. Y eso es posible, y eso es lo que llamamos en constelaciones el salto evolutivo o el salto cuántico, ¿sí?, con lo que vamos a trabajar este fin de semana, y que lo podamos hacer, que entendamos que hay un círculo que hay que cerrar. Hellinger dice, en definitiva se trata siempre de dos puntas, ¿no?, en todo momento, la muerte y la vida. Y es lo que tenemos que integrar en esa rueda que hoy a mí me toque transitar, en ese círculo. Cuando facilito los retiros, ¿no?, de constelaciones familiares, solemos hacer el enneagrama en el piso, en suela espiritual, no psicológica, y pasar por las estaciones del alma, ¿no? Gurdjieff decía que todo cuanto vivimos tiene pasos y tiene dos fuerzas de choque que tenemos que incorporar. La primera sería como... Bueno, estoy enamorada, estoy en pareja, tengo un novio y a los 2 años hay una crisis. Esa es la primera fuerza de choque. La resolvemos juntos, nos reconciliamos, podemos
¿no? Ir más allá de esta dificultad, y seguimos en esta rueda, y justo nos estamos por casar, y ante el casamiento viene la gran crisis. Siempre todo va a tener dos grandes crisis que me ponen a prueba. Si yo logro hacer todo este ciclo, todo este círculo, ahí doy el salto evolutivo, con lo cual tiene que aparecer algo, ¿no? Si pudiéramos decir desde las constelaciones para Hellinger, ¿cómo sigue? ¿Cómo sigue una constelación después? No lo sé. Con el próximo movimiento esencial. ¿Y a qué me abro? A la incertidumbre, a que nada lo puedo controlar. Por eso me parece interesante hablar de salto evolutivo cuando completo este ciclo, este círculo, pero no es un círculo redondo. No es el número 100, es el círculo del 99, que viene ya de filosofías orientales, este concepto del círculo del 99. Si nos quedamos buscando la moneda 10, estaba leyendo un mensaje, la moneda 100, me quedo en la queja, no acepto la realidad como es, algo me falta. Es un concepto que se llama maya, me quedo en el sufrimiento. Entonces doy el salto evolutivo y esa moneda 100 que me falta es justamente lo grande que tengo, la incertidumbre que viene después de la constelación, la incertidumbre que viene después de este paso evolutivo, que no sé cuál es lo que viene, ¿no? Porque lo grandeza, el movimiento del espíritu, lo que me hace es abrirme a lo que sigue, al próximo paso esencial. Y el próximo paso esencial es uno, no son dos o tres. Cuando una persona viene a constelar, trae un tema y ese tema tiene que ser bueno para todos. Cuando una persona viene a constelar y trae tres temas, los tres temas no son importantes, solo uno. Entonces, tenemos que dejar nuestro ego de lado. El ego es el vehículo, pero no es el fin, para trabajar con esto y descubrir cuál es mi salto evolutivo. Y especialmente para las personas que quieran formarse como constelador, tienen la posibilidad este fin de semana, o hacer esto para su trabajo personal, porque tenemos que estar no solo en el desarrollo, sino también en la evolución, que nos va a permitir el desapego, la desaprensión, la compasión y la no intención, no forzar nada. Pero para no forzar una constelación, para no forzar que la constelación tenga un final feliz, para no forzar algo que a mí no me corresponde, tengo que aprender en mí primero, ¿no? A no forzar en mí y soltar las intenciones que tenemos. Por eso los quiero invitar este fin de semana a todos los que quieran hacer trabajo personal con el destino colectivo, su sistema familiar, el destino, liberar los campos a los que pertenecemos. Qué importante que es esto. Si sos un eneatipo 4, estás en el campo de la envidia y del control. Si sos un eneatipo 2, estás en el campo del orgullo y de la manipulación. Porque repetimos esas defensas que estuvieron en el servicio de nuestra vida cuando éramos chiquitos. No lo hacemos porque somos malos, lo hicimos para defendernos como pudimos, cada uno con su herida. En septiembre voy a dar las 9 heridas, porque si no conocemos el eneagrama por el perfeccionista, no, lo que distingue el tipo de personalidad y me lo define es conocer mi herida. Este niñito 5 que se hizo porque durante el embarazo tuvo una herida, o este niñito 4 que tuvo la falta muy tempranamente en el primer año de vida. Eneatipo 2, 7, 8 tiene herida más tardía. Entonces poder identificar esta herida y que por esta herida yo entro en campos de resonancia. Hay personas que están bueno, no quiero hablar de los eneatipos, que sí, por supuesto, todo. Siempre cuento esto yo, ¿no? Una vez constelando una chica, un eneatipo 1, conservación, porque acuérdense, los que están entrando, que muchos de ustedes, soy 7, dice Carola, muchos de ustedes que vienen entrando son alumnos de la formación y demás, que somos más que un eneatipo, ¿no? Pero ella estaba constelando y de pronto apareció el campo mórfico de la ira, ¿no? Sabemos que la ira es la pasión, ¿no? Lo que va dominando al 1. Como algo que no tiene reprimido, ¿no? 8, 9 y 1 están movidos por el manejo que tienen con la ira. Y ella decía, miraba el campo y decía, estoy fascinada, usó ese término. Y yo le decía, es que los campos fascinan, no los podemos soltar fácilmente. Por eso los invito a que puedan hacer su trabajo. La formación que facilito, Nuevas Constelaciones Familiares para Constelador,
es también un espacio de trabajo personal, de desarrollo y evolución, eso depende de cada uno, ¿no? Y así que los invito. Este fin de semana, por ejemplo, tenemos el módulo de la evolución de las constelaciones, que es interesante conocer, que lo que enseña Hellinger al principio no es lo que dice Hellinger al final. El otro día fue muy interesante, los invito a ver nuevamente la entrevista con Brigitte Champetier de Rives, ¿no? En su comienzo, cuando digo, bueno, las fuerzas del amor. Hablamos de fuerza, no hablamos del orden. El orden se queda en los consteladores viejos, ¿no? Y es un acto de arrogancia de querer ordenar la familia del otro. Entonces también vamos a trabajar con el rol del constelador, con la actitud fenomenológica del constelador, ¿no? Y más allá de que uno se haga o no constelador familiar, que pueda trabajar con esta actitud, es llevarnos hacia más vida. Así que bueno, esta es la invitación que les quiero hacer, y si no, dejar estos conceptos, liberemos los campos, podemos hacerlo diferente, y para hacerlo diferente hay que abrazar la polaridad. Eso que hoy creo que es mi problema, saber qué es mi espejo, saber qué es mi espejo. El otro día en Enneagrama Escuela de Vida, que es un grupo presencial acá en Palermo, para los que se quieran anotar, que tengan trabajo sobre sí, ¿no? Y que trabajen con Enneagrama, hicimos un juego muy fuerte, un juego grupal. Y yo les decía que Gurdjieff, cuando planteaba los juegos, no era una actividad lúdica porque sí, ¿no? Estos juegos no es el grupo, soy yo. Y el grupo es disparador de estados interiores míos, y el grupo me confronta. Entonces de pronto tenía que tener el compañero la valentía de acercarse y decirle con qué compañero no trabajaría en grupo. Y tan adultos estos compañeros que tenemos que lo pudieron hacer, identificando qué pienso, qué siento en el cuerpo, ¿no? Y trabajando con la atención dividida. Eso es trabajo personal. ¿Y eso me va a llevar al desarrollo? Sí. Pero ¿dónde voy? Al salto evolutivo que el espíritu me pida. Pero para esto tiene que haber una base, ¿no? No puedo crecer para arriba si no resuelvo lo que está abajo. Si yo tengo una persona politraumada, y tenemos que trabajar con esto. Así que bueno, aquellos que les interese los invito. Vi que había algunas preguntas, no sé si alguien más quiere preguntar algo, pero no las podía leer. A ver, voy para arriba. Me pareció que está bien escrito, capaz que no. Cintia, mi mamá quiso pedir un turno para constelaciones a tu teléfono y no se pudo comunicar. ¿Hay otra forma de contactar contigo? Gracias. El WhatsApp que está acá lo contesta Bárbara siempre, siempre. Así que vuelva a escribir. El mensaje es un texto escrito, sí, con nombre, apellido, país, y Bárbara va a contestar. Sí. El teléfono, Bárbara contesta todos los mensajes. Así que se la pregunta. Hola, Sentirela, el saludo. Alguien preguntaba algo sobre el divorcio. Vamos a ver si lo voy encontrando. Creo que estaba justo cuando yo estaba hablando de la ley del 7, el círculo, esto de que todos pasamos por dos fuerzas y dos choques. Bueno, no lo estoy encontrando, pero el divorcio también. El divorcio, si tiene que venir el divorcio, es un ciclo que hay que atravesar. Y a veces la segunda gran fuerza viene, pues el divorcio no empieza cuando se toma la decisión. El divorcio empieza cuando se separaron las personas, cuando viven en casas distintas. Ahí empieza el proceso, y ahí, ya lo decía Janine Puget, una gran psicoanalista con la que me formé, que a los 2 años la persona quiere volver. Y ojo, que se quiere volver porque se terminan de duelar los anhelos, los deseos de la casita, los hijos, y ahí tenemos una fuerza de choque. No hay algo que esté bien o que esté mal. El círculo va a estar marcado por a dónde me guía a mí el espíritu, a dónde va la madurez y a dónde va lo que a mí me toca aligerar desde mi destino individual. Entonces el círculo puede ser el divorcio, o el círculo puede ser el casamiento, y que por una crisis me baje de esto, ¿no? Esto es un tema más hondo, que es trabajar con el próximo paso esencial y lo esencial para mí. Todo esto lo vamos a trabajar el fin de semana. Y cuando te divorcias, sí, acá estaba la pregunta. Bueno, era esa. Qué claro e integral lo explicas. Gracias a vos también, Dai. Hola, Eva. Bueno, ¿podés hablar del miedo como tiene que ver con el estómago? Eso siento a veces. Claro, Carola. El miedo es una reacción visceral, es necesaria, es una de las emociones que vamos a tener
de primer momento cuando algo nos amenaza, y el miedo está al servicio de decirnos, ojo, que estás en peligro, así que es buenísimo. Ahora, cuando hay trauma, cuando hay mucho estrés, especialmente cuando hay trauma, o hay trauma de desarrollo, de apego, tengo miedo donde no lo tengo que tener. Y la respuesta va a ser visceral. Y esto tiene que ver con el nervio vago, porque el miedo mueve la estructura subdiafragmática que tenemos. Entonces, eso es lo que pasa con el miedo. No estaría mal constelar de dónde viene este miedo, poder trabajarlo y después trabajar. Bueno, y acá te tengo que invitar al programa de gestión del trauma y el estrés, porque es lo que trabajamos todos los meses en el espacio terapéutico, con el nervio vago, la teoría polivagal. Así que cuando sientas esto en la panza, bueno, ya tenés un marcador somático, eso es muy bueno, no todos pueden registrar los marcadores somáticos. Estoy teniendo miedo. Y pregúntate, ¿quién tiene miedo? Porque si está todo bien, si me agarra miedo ahora y yo veo acá, estoy haciendo un vivo, está todo bien, entonces puede ser la niña que sea la que tiene miedo. Y ahí puedes hacer un ejercicio y poder decirle a tu niña que ese miedo ya pasó, que ya te vas a ocupar, que ahora todo está bien. Y cuando nos decimos estas frases, nuestro cerebro las escucha y las toma. Es lo que puedo decir por acá en un vivo, podría decir mucho más, pero bueno, me parece que es una punta, ¿no? Hola Erika, una punta para ir moviéndonos. Hola Carola, justamente no debo tener miedo con lo que pasó. Eso lo dice tu cabeza, que no tenés que tener miedo con lo que pasó. Pero si tenés miedo es porque eso que pasó está activando una historia y una huella de trauma en vos, una memoria que tiene el cuerpo. Entonces, si tenés miedo es porque tenés que mirar eso del pasado, la constelación y el trabajo con trauma, el trabajo con estrés. Eso, porque bueno, a ver, hay gente que le tiene miedo a las aves. ¿Cómo le va a tener miedo a las aves? Y sí, tienen una fobia. ¿Por qué? Porque hay un trauma, algo pasó en el pasado. Y eso es lo que hay que mirar. Entonces no te exijas a no tener miedo. Andá, mirá y trabajá con ese miedo. Y vas a ver que va a desaparecer, porque va a desaparecer. Después hay herramientas, ¿no?, que se pueden utilizar. Bueno, muy bien. Así que esto es lo que quería, bueno, dejar por acá. Queda guardadito. Vamos todos caminando por la evolución, al servicio de la vida, de la evolución de la conciencia, de la evolución colectiva, trabajando desde el lugar que a cada uno nos toca, desde nuestro destino individual, ¿no? Dando ese pasito esencial que es de más vida para mí, que resuena hacia atrás, hacia adelante y con las personas que nos rodean. Así que les dejo un abrazo enorme. Y los que quieren no tienen más que comunicarse por WhatsApp con Bárbara, y los espero este fin de semana. Si no, en septiembre tienen Enneagrama Psicoespiritual, que voy a presentar las heridas de cada tipo de personalidad, los 9 tipos de personalidad, las leyes del Enneagrama. Y si no, en el medio nos encontramos en el programa de gestión del trauma y el estrés. Un abrazo para todos. Matías, maravilloso, gracias por tu excelente continuación. Nos vemos. Bueno, un abrazo para todos. Gracias, bendiciones.